Bajo la lente del microscopio, es una simple molécula, un elemento químico abundante que constituye aproximadamente el 75% de la materia visible del universo. Fuera de los laboratorios, esta materia se ha convertido en un elemento crucial para la transición energética de España. Va a ser el primer gran corredor del hidrógeno de la Unión Europea. Esto es lo que estamos presentando hoy en Alicante. El primer gran corredor del hidrógeno de la Unión Europea. El H2Med, que estará operativo al final de esta década, podrá transportar, como ha dicho la presidenta de la Comisión, el 10% del consumo de hidrógeno de la Unión para el año 2030, en torno a 2 millones de toneladas al año. Aunque todavía las estimaciones evidentemente son preliminares y quisiera ser prudente en consecuencia a este respecto, el coste podría rondar los 2.500 millones de euros. Mucho antes de que España y Europa se lanzaran a la carrera del hidrógeno, había expertos estudiando su potencial, empresas analizando posibles beneficios y activistas preocupados por los impactos de un desarrollo sobredimensionado. Antes de saber en qué punto estamos, es importante saber de dónde venimos y por qué esta molécula ha irrumpido con tanta fuerza en nuestra transición energética. Es un elemento químico que, para los que recuerdan la química, tiene solo un protón y un electrón. Más sencillo que eso, imposible. Se puede encontrar de manera natural en el subsuelo. Sin embargo, pues no es fácil encontrarlo, se encuentra bajo ciertas condiciones, ciertos parámetros geológicos en sitios muy puntuales. El hidrógeno que realmente se usa en España es mayoritariamente producido a partir del reformado de vapor con gas natural y es un hidrógeno pues que lleva asociada una huella de carbono a su producción. Esto, aunque parezca algo muy novedoso, pues realmente el hidrógeno se está usando en la industria ya hace algunas décadas. En el mundo, habitualmente, se puede decir que un 70% podría ser en la industria química para estos compuestos y un 30% en las refinerías. Hay otras aplicaciones que no he entrado, pero lo estoy hablando grosso modo. En España va un poquito al revés. En España casi el 70% es en refinería y el otro 30% en productos industriales. En la forma en la que nos interesa el hidrógeno en la Tierra es en forma de molécula, que son dos átomos de hidrógeno unidos, H2. Bueno, pues esa especie es un gas y ese gas tiene un contenido de energía por unidad de peso enorme. Y es todo el interés que tenemos en el hidrógeno, en que es una manera de acumular energía, aunque no exista en la Tierra, que es especialmente beneficiosa por el contenido energético por unidad de masa. El hidrógeno es una respuesta ante una situación compleja que tenemos, ¿no? Ante un momento en la transición energética en la cual nos estamos encontrando a dilemas fundamentales y entre ellos es qué hacemos con las emisiones difíciles de abatir, ¿no? Esos sectores pues, industriales de alta temperatura, de complejidad, que no sabemos ahora mismo pues, cómo abordar, ¿no? Entonces aparece el hidrógeno y en concreto el hidrógeno verde como una posible solución para ello. El hidrógeno ha sido clave para el desarrollo de determinadas industrias. Sin embargo, su producción hasta la fecha ha sido a base de combustibles fósiles. Ahora, Bruselas busca impulsar un cambio para generar hidrógeno verde con tecnologías renovables. Su papel puede ser clave para la descarbonización de sectores como el metalúrgico, pero Europa quiere ir más allá. El hidrógeno, según los planes, aspira a cubrir nuevas demandas, mover vehículos, calentar hogares y producir energía para un sinfín de industrias. 5 años después de esta apuesta decidida, la pregunta ¿es viable? Hay una directriz muy clara en Europa que es la regulación AFIR, que básicamente pues, establece los parámetros mínimos para el despliegue de infraestructura en combustibles alternativos. Esto pues ya nos marca una base, nos marca un objetivo, pero también es necesario aterrizar esos objetivos a la realidad. Es necesario planificar cómo se van a conseguir esos objetivos. Y pues esto tiene que venir acompañado de acciones conjuntas entre los entes reguladores, la industria. Pese a ser una normativa bastante ambiciosa, como lo es en general todas estas, digamos que estos objetivos que se están planeando a nivel europeo, pese a ser bastante ambiciosa, creo que pues es positivo porque nos está marcando una línea y a lo mejor nos está metiendo algo de presión para que avancemos rápidamente. Estamos hablando de 20 millones de toneladas a nivel europeo, 10 de ellas que se quiere que se produzcan en el interno de la Unión Europea y 10 millones de toneladas que serían importadas de otros países para 2030. Ya estamos viendo, y ya está diciendo la propia Comisión Europea, los reportes que están saliendo,
que es imposible, que no estamos en vías de poder conseguir ello, ¿no? Y en medio de todo este contexto, pues ha llegado también a España pues esta idea de ser el hub, ¿no? O ser uno de los hubs que proporcionarán pues ese hidrógeno verde al centro de la Unión Europea. Pero si existe una solución tecnológica que ya es barata, está ya probada, es económicamente viable, es la electrificación directa. Entonces, no tiene sentido hacer un proceso de creación de un combustible que es ineficiente energéticamente y más costoso si hay una alternativa directa que sería la electrificación. Tras la pandemia y con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Europa se vio en la necesidad de impulsar cambios en su política energética. La crisis energética y el alza de los precios del gas llevó a Bruselas a acelerar algunos cambios para ganar soberanía e independencia respecto a terceros países. Las renovables siempre han estado ahí. De hecho, en 2025, la eólica y la solar sumaron más del 50% de la generación eléctrica europea, superando por primera vez a los combustibles fósiles. Pero no bastaba. El hidrógeno verde se erigió en ese momento como una alternativa potente, llegando a plantearse incluso la posibilidad de producirlo para calentar los hogares del viejo continente. Es decir, Bruselas ha planteado, parece que sin éxito, la posibilidad de sustituir las calderas de gas por nuevas calderas de hidrógeno. Los expertos tienen claro que este no es el camino a seguir. ¿En nuestros hogares será necesario? Tal vez nos estemos adelantando un poquito. Es probable que sí. Mejor dicho, es posible que sí. Probable, yo tengo mis dudas. No soy experto en establecimiento de redes de hidrógeno ni de gas natural, pero hasta que el mercado no llegue, hasta que no veamos los precios definitivos que va a tener el hidrógeno basado en energías renovables y su distribución a lo largo de ductos, es muy difícil decir si va a ser económicamente viable mandar hidrógeno a calderas para quemarlo, en lugar de, por ejemplo, utilizar métodos como bombas de calor. A nivel de calefacción y de uso residencial ya existen soluciones enfocadas en la electrificación, enfocadas pues con la aerotermia, con hibridación con solar térmica, a nivel de biomasa incluso en zonas rurales, que se pueden implementar perfectamente y que nos hacen menos dependientes del gas y de las infraestructuras gasistas, ¿no? Entonces, llegar a plantearse que el hidrógeno va a circular por las redes gasistas, va a llegar a nuestras casas y se va a quemar en nuestras calderas, es una entelequia. O sea, yo creo que eso no va a suceder. Primero de todo porque el hidrógeno es ineficiente, su producción es muy caro y tiene un gran valor cuando está sin mezclar, ¿no? Cuando está en estado puro y sobre todo para contextos industriales. Entonces, a nivel residencial se estaría perdiendo muchísima calidad, ¿no? Y muchísimo dinero, estaríamos quemando dinero. El despliegue de una red de hidrógeno que caliente hogares, comercios y, en definitiva, las ciudades europeas requiere de inversión, pero también de una transformación radical de las infraestructuras que transporten este hidrógeno a los hogares y que también lo muevan entre las diferentes regiones y países europeos. Eso ha dado paso a anuncios polémicos como la creación de hidroductos como el H2Med, que conectará a España con el resto de Europa. Actualmente, una de las maneras de distribuir hidrógeno en una región o en un país como España, vamos a hablar más bien de la península ibérica, hidrógeno que puede ir o venir a través de los Pirineos y distribuirse en España y en Portugal, se está pensando que sea con ductos de hidrógeno. Y hay un plan ya en España para construir una red troncal de esa distribución de hidrógeno a lo largo de toda la península. Conexión con Europa, conexión con Portugal. Esa red seguirá creciendo en los próximos años. En principio, se ha determinado que sea en lugares donde se prevé su aplicación, muy parecida a la red de gas natural, por cierto, porque son zonas industriales. Pues una de las cosas que nos vienen, ¿no? cuando hablamos o cuando escuchamos hablar del H2Med, ¿no? Y de la red troncal del hidrógeno española, es que se está intentando empezar la casa por el tejado, ¿no? En lugar de decir, vamos a ver qué es lo que sucede a nivel local, en pequeños polos industriales, en industrias en las que sí que podamos fomentar, ¿no? La utilización del hidrógeno y ver cómo se va desarrollando el mercado desde ahí. Lo que se está planteando es justamente lo contrario, ¿no? Vamos a hacer una infraestructura que igual nadie utiliza o que igual no hay demanda o no hay oferta, pero
necesitamos la infraestructura para que esto se pueda dar, ¿no? Cuando, al contrario que con los combustibles fósiles, el hidrógeno se puede producir allí donde se puede consumir, ¿no? Y es más fácil transportar la electricidad que transportar el hidrógeno, ¿no? Entonces, como creemos que hay como una prisa excesiva por desarrollar esta infraestructura del hidrógeno, ¿no? Y desde luego, cuando el foco está puesto en la exportación hacia Alemania, ¿no? Y estamos viendo como los planes de consumo de hidrógeno de Alemania tampoco se sostienen, ¿no? Porque también pues hay reflejo de consumo para residencial o para incluso quema en centrales de ciclo combinado, ¿no? Entonces como que hay cosas que no nos encajan, ¿no? Con ese uso prioritario que se tiene que dar a un vector tan caro y poco eficiente como es el hidrógeno, ¿no? Entonces, lo que vemos es la necesidad de empezar una planificación desde abajo, ¿no? Desde lo local y muy centrada también en ese valor añadido que dan las renovables al Estado español, que se quede allí en los territorios donde se produce, no que se exporte. Y más aún en un contexto donde nos estamos encontrando pues esa complejidad, ¿no? Dentro de la transición energética, porque claro, las renovables también tienen unos ciertos impactos, entonces hay que dimensionar muy bien las necesidades y las capacidades de los territorios. Y luego también creo que hay un reto bastante importante y es el despliegue de la infraestructura. A día de hoy todavía estamos en una etapa muy, muy temprana en cuanto a despliegue de infraestructura. Es cierto que se muestran avances puntuales, ya hay algunas estaciones de servicio, hay plantas de producción, pero son avances muy, muy concretos. En los últimos años, han ido surgiendo dudas en torno a los planes de hidrógeno que más que una cuestión técnica, son una cuestión económica. Europa quiere una red de hidrógeno robusta, pero ¿cómo de viable es a nivel económico? Los mercados poco a poco han ido pinchando la burbuja del hidrógeno, y los anuncios grandilocuentes de Europa y España de hace 5 años parecen lejos de alcanzar. Entonces, ¿es rentable producir hidrógeno? Sí, tenemos que la producción de hidrógeno verde ya es costosa y es ineficiente desde un punto de vista energético, lo que le añade un costo al producto final, porque hay varias fases. O sea, si usas energía eléctrica de manera directa, pues la produces por paneles fotovoltaicos o molinos eólicos y simplemente se dirige al uso. Si tiene varias fases y tienes que generar la energía eléctrica, luego hacerla mediante electrólisis para separar el agua, el hidrógeno y el oxígeno y quedarte con el hidrógeno, añades varias fases. Entonces, si además, en vez de usarlo de manera directa, de la manera más concreta, con el uso en el mismo sitio, colocalizando la demanda y el uso, si además aspiras a comprimirlo, transportarlo y distribuirlo además a lo largo de cientos de kilómetros, ese sobrecoste añadido a un producto que de por sí producir ya es costoso y va a ser costoso. Pues que un proyecto típico de hidrógeno, 2/3 del coste total del proyecto van directamente al OPEX o a los costes de operación. Y estos costes están dados principalmente por el coste de la electricidad. El tercio restante está dado por el CAPEX o básicamente los equipos que necesitamos para producir el hidrógeno, como electrolizadores y todas las tecnologías asociadas. Entonces, hay mucho que trabajar, pero es un reto que está ya plenamente identificado y se está trabajando en ello. Y creo que podría ser comparable, por ejemplo, con la industria fotovoltaica o las baterías de baterías eléctricas, que pues hace unos años a lo mejor eran tecnologías que eran muy costosas, pero que poco a poco, a medida que las tecnologías se han ido desplegando y la infraestructura está mucho mejor planteada, pues se han disminuido también los costes y se han estabilizado. Pero después tenemos desafíos a nivel mucho más grande. Hasta ahora nadie ha construido electrolizadores a la escala de la que estamos hablando, que será necesaria en los próximos años para sustituir las aplicaciones fósiles por aplicaciones renovables. Estamos hablando de electrolizadores de muchos megavatios, de plantas que llegan a tener gigavatios, y hasta ahora nadie en el mundo se había planteado ni lo ha hecho hacer electrolizadores de ese tamaño. Parece sencillo, ¿no? Si tienes uno pequeñito, pues hago uno más grande. El escalado no es así. El escalado tiene muchas sorpresas por el camino y cuando uno escala algo pequeño a un tamaño grande, se encuentra con sorpresas y hasta que no lo hace, no sabe qué sorpresas son. Bueno, pues ese desafío de escalar hasta unidades de gran tamaño es un desafío que no es pequeño, porque probablemente sea el que haga que los precios bajen. Pese a todo,
hay sectores donde su aplicación se presenta como una de las mejores opciones para reducir nuestras emisiones y avanzar en la descarbonización de la economía. Es el caso del transporte. No estamos hablando del vehículo eléctrico, pero sí de otras formas de transporte en los que las baterías aún no son una posibilidad. Nos referimos al tráfico marítimo, mercancías e incluso aviones. Que para lo mejor un vehículo pequeño no tiene mucho sentido porque las baterías funcionan muy bien, pero cuando estamos hablando de transporte pesado, donde las baterías ya son complejas de implementar, ahí el hidrógeno sí que tiene un nicho. No va a tener el hidrógeno aplicaciones en todo, pero sí que va a tener algunas aplicaciones muy concretas, como esta industrial, como el transporte pesado, el transporte en barcos, incluso el transporte en aviones, donde la electricidad renovable no llega de la forma tradicional, que suele ser con baterías. Como suelo decir últimamente, el hidrógeno no sirve para todo, no nos pensemos que ahora todo tiene que ser hidrógeno, pero hay aplicaciones donde si queremos fomentar las energías renovables en usos donde todavía no ha llegado, el hidrógeno tiene su papel. Al día de hoy creo que ya hay una demanda real que está dada pues, por las industrias que he mencionado anteriormente, las refinerías, la producción de fertilizantes y las industrias químicas. Sin embargo, pues bueno, es una demanda que también hay que decirlo, es baja. Pero a esto habría que sumarle la demanda futura que está prevista pues, a medio y largo plazo en sectores como la movilidad, por ejemplo, que es un sector muy interesante porque el hidrógeno aquí en este sector, pues ofrece un valor añadido que a lo mejor alternativas como la batería eléctrica no ofrecen al día de hoy, en el sentido de la autonomía que ofrecen, los tiempos de repostaje son menores, entonces creo que aquí hay una demanda futura bastante interesante. A lo mejor poniéndolos en orden de cercanía en el tiempo, diría que lo primordial sería autobuses que recorren largas distancias, camiones que recorren largas distancias, luego también el transporte marítimo, ahí también hay una amplia posibilidad, y la aviación. Diría que en términos de movilidad ese sería como el orden en el que habría que darle progreso. Para los sectores pesados que sí que necesitan mucha más densidad energética, como pueden ser el marítimo de larga distancia y la aviación, pues es verdad que para ferries de rutas cortas y por así decir, embarcaciones pequeñas se puede electrificar directamente también. Es evidente que es imposible, o sea, no existe una tecnología de baterías de aquí a medio plazo, a largo plazo, que te vaya a facilitar tener la autonomía que necesita un buque de portacontenedores que a lo mejor sale hoy de Algeciras y en una semana llega a Shanghái. Y sobre todo que a lo mejor esos buques de largo recorrido, su mercancía la venden y la compran varias veces. Entonces, por así decir, como quizás algo de especulación, entonces se va vendiendo y comprando, entonces sabe dónde el puerto que sale, pero no sabe cuál es el destino final, ni las paradas que va a hacer. Los combustibles como el metanol o el amoníaco, que son derivados del hidrógeno verde, sí que tienen un papel interesante y probablemente necesario. Para la aviación, lo que sí que, por ejemplo, lo que prevé la regulación RefuelEU es un porcentaje pequeño, creo que era un 2% en 2030, de combustible sintético. Entonces, gran parte del mandato de RefuelEU, que es de combustible sostenible de aviación, de SAF, viene de la parte del bio, o sea, de materia bioorgánica, biocombustibles, y una pequeña parte de combustible sintético. Este es queroseno, entonces es el mismo combustible, es el A1 Jet que usan la aviación en general, pero usa también el hidrógeno verde. Se sintetiza con una fuente de dióxido de carbono que puede ser fundamentalmente biogénica, porque lo que tampoco se prevé es que haya captura directa de dióxido de carbono, que sería como el otro gran problema del potencial a largo plazo. Entonces, es necesario, es prometedor, pero es verdad que tiene limitaciones. Europa se encuentra en un momento histórico. La meta, dejar de quemar combustibles fósiles, debe alcanzarse cuanto antes. El cambio climático avanza y cada paso debe estudiarse al detalle. El hidrógeno verde es una opción más, una pieza en un puzzle energético que, mal planteada, puede desencadenar problemas sociales, económicos y, sobre todo, retrasar nuestros objetivos para la lucha contra el cambio climático.
Estos 5 años se han puesto en marcha iniciativas ambiciosas, pero también planes desmesurados, que no tienen en cuenta la demanda. El tiempo corre, y Europa debe empezar a ejecutar sus políticas con eficacia. Porque, ¿en qué punto estamos? Que me parece ambiciosa. Es positivo porque nos obliga a avanzar. Yo diría que está concebida erróneamente porque su visión está capturada por el sector gasístico. Cooperación público-privada. Si queremos dirigir a estas empresas hacia la tecnología del hidrógeno, tenemos que apoyar a esas empresas. Lo veo como una burbuja y lo veo como un plan de negocio de las empresas gasistas, ¿no? El hidrógeno verde no es una varita mágica. Es una herramienta valiosa que no servirá para todo, pero sí será crucial para descarbonizar ejes estratégicos de la economía europea. El debate, por tanto, no es si la apuesta por esta tecnología es necesaria, sino dónde, cómo y a qué precio. Europa se juega más que un cambio energético. En la contienda se disputa ganar autonomía industrial y lograr marcar el ritmo de la supervivencia climática.